En medio del campo de batalla cubierto de nieve blanca, una figura solitaria se alzaba sobre montones de cadáveres, emanando una aura asesina intensa. Él llamó fríamente al que acababa de aparecer a sus espaldas, As. El anciano miró de reojo y preguntó por qué As estaba allí, cuando debería estar liderando al ejército conquistador en el este. As bajó la cabeza, apretó el puño con fuerza y, rechinando los dientes, respondió que había venido para derrotarlo. Frente a la declaración de guerra, el hombre llamado padre esbozó una mueca de desdén, sus ojos rojizos sin mostrar ni una onda. Desenvainando la espada teñida de sangre, As acusó con voz tensa que él había planeado usar a su ejército como cebo desde el principio. Gritó preguntando si estaba equivocado. Padre mío. Él lo admitió con indiferencia, con tono despectivo diciendo que ese era el propósito de los que no tienen alas, y replicó sarcástico, ¿no es así, hijo tonto mío? Cada palabra amarga fue como una daga en el corazón, haciendo estallar la rabia en Asha el-Maim. La familia el-Maim, el linaje de dioses de la guerra más grande del continente, que juraron proteger a la realeza con sus espadas. El jefe de la casa, Radoreka el-Maim, era el único en la nación en poseer ese poder supremo. Ash recordó que este hombre poderoso le había salvado la vida cuando moría en una ventisca. Para pagar esa gratitud, aceptó hacer todo lo que él pidiera, involucrándose en guerras sangrientas, pero, su infancia fue una sucesión de humillaciones y desprecios. Sus hermanos se burlaban constantemente, recordándole que un sin alas sin sello como él no tenía derecho a levantar la cabeza, porque el sello de alas en la espalda es la fuente del poder mágico, cuantas más alas, más superior la capacidad. Y así, As, el único en la casa del duque incapaz de usar magia, fue llamado sin alas. A pesar de todo, se dedicó sin descanso al entrenamiento de la espada, convirtiendo su cuerpo en su única arma. Siempre creyó que algún día su incansable dedicación sería reconocida. Finalmente, por su propio mérito, consiguió compañeros de confianza que lucharon a su lado. As se ocultó tras un árbol, la mirada afilada y vigilante como si percibiera un mal presagio. Pero fue demasiado tarde. Horrorizado, se dio cuenta de que todo el ejército había caído en una emboscada preparada. Los recuerdos dolorosos asaltaron, y gritó desesperado, preguntando al padre en quien siempre confió si esto era la recompensa por su lealtad. La respuesta fue solo una mirada helada. Raderick sonrió con desdén, preguntó que podía esperar un instrumento y declaró cruelmente que su propósito se había cumplido, ordenándole que desapareciera. Esas palabras hirientes penetraron como 1000 cuchillos, avivando la llama del odio en los ojos de As. Abrumado por la rabia, se lanzó como un loco, levantando la espada y gritando, «Padre». Él había confiado en él, solo para darse cuenta de cuán estúpido había sido, mientras descargaba un tajo giratorio con toda su fuerza contra el que lo traicionó. La afilada hoja rozó el cuello de Raderick, dejando una raja de sangre que por primera vez hizo que su rostro cambiara algo, pero de inmediato, cadenas mágicas rojo brillantes surgieron de la nada y apresaron a As. Sus propios hermanos habían atacado. Aún encadenado, As blandió la espada furiosamente, derribando a sus atacantes en su furia. Gritó de dolor mientras las cadenas mágicas se apretaban, la sangre brotaba en la comisura de su boca pero no podía sofocar su voluntad de luchar. Uno de los dos hermanos esbozó una sonrisa burlona y preguntó si aún no lo entendía, un sin alas siempre será un sin alas. Los tres, padre e hijos, se quedaron allí, arrogantes, mirando hacia abajo a As derrumbado. Otro soltó un insulto diciendo que ese arrastrarse por el suelo era lo que realmente le convenía. Con la mano apretada sobre la helada nieve, As levantó la vista y, con la voz temblorosa, preguntó que si iban a desecharlo de todos modos, ¿por qué lo habían acogido al principio? Raderick se inclinó y declaró con crueldad que dejara de engañarse, él nunca lo necesitó desde el principio. Bruscamente agarró el cabello de As y tiró de su cabeza hacia arriba para encarar su mirada llena de desprecio. Luego se acercó y reveló la terrible verdad. Lo que realmente necesitaba era el poder de las 7 alas dormido dentro de su cuerpo. Los ojos de As se abrieron por la sorpresa y, atónito, repitió, ¿las 7 alas? Raderick esbozó una sonrisa cruel y comentó fríamente que su madre había sido muy útil. En efecto, se jactó arrogante de que su madre lo había dado a luz, la semilla que él necesitaba, únicamente para su propio beneficio. El último recuerdo fue la imagen de sí mismo gritando desesperado, exigiendo respuestas a Raderick mientras frías hojas de espada lo atravesaban. La conciencia se desvanecía poco a poco, quedando solo la sensación de un frío que calaba los huesos mientras su mano era enterrada en la nieve. En ese último instante, preguntó desesperado si esa sería su suerte final. Si así fuera, ¿qué sentido habría tenido toda la vida que había vivido? De pronto, una sensación blanquísima y cálida lo envolvió vagamente,
haciéndole creer que estaba en el más allá, hasta que se dio cuenta de que era nieve. Sintió que alguien lo sostenía en brazos, un calor ajeno pero extrañamente tierno. Sus ojos se abrieron de par en par. No, esto no era un sueño, era la realidad. Confundido, se preguntó dónde estaba al verse tendido bajo la nieve que caía del cielo. Y entonces, horrorizado, se dio cuenta de este pequeño cuerpo. Miró atónito sus manitas diminutas, preguntándose si aquello realmente eran sus manos. No solo se parecía, de hecho era el cuerpo de un recién nacido, y lo sostenía en brazos una mujer. Observó a la mujer que parecía haber exhalado su último aliento, preguntándose si ella ya estaba muerta. De repente, una voz desconocida resonó en su mente, ordenándole que la buscara. En la visión vio caballeros galopando en la tormenta de nieve, afirmando que ella no podía haber ido muy lejos. Un caballero gritó que, por el duque Raderick, debían recuperar a toda costa al niño que ella se había llevado. La visión se desvaneció y Ash quedó atónito sin comprender lo ocurrido. Se quedó paralizado al recordar el nombre mencionado, el duque Raderick. Se dio cuenta con horror de que quienes buscaban al recién nacido, en realidad lo estaban buscando a él. Al recordar la historia de haber sido encontrado en una noche de tormenta de nieve, una loca sospecha surgió en su mente. ¿Acaso había regresado al pasado? Apartó ese pensamiento cuando extraños destellos luminosos parpadearon ante sus ojos, interrumpiendo su reflexión. Aunque aún no lo podía creer, decidió posponer la confirmación para afrontar la situación inmediata. Tenía claro que si se quedaba allí, volvería a caer en manos del cruel duque. Con la voluntad de un guerrero, usó su frágil cuerpo para arrastrarse fuera de los brazos ya fríos de la mujer. Una oleada de energía dorada estalló repentinamente desde su cuerpo, impulsando su voluntad a huir lo más lejos posible. El calor de sus manitas derritió la densa capa de nieve con la que contactaron. Pero el cuerpo del recién nacido pronto alcanzó su límite, se desplomó en la nieve, sintiendo que su respiración se hacía cada vez más difícil. En medio del frío cortante, sus extremidades ardían como si estuvieran consumidas por el fuego. Dejando una larga estela de agua sobre la nieve, se dio cuenta de que casi no podía arrastrarse más. Aún así, su mirada brilló con una voluntad de hierro, juró que a toda costa debía sobrevivir. La imagen del padre despiadado dándoles la espalda volvió, sembrando en su corazón un voto de venganza. Apretó los dientes, concentrando todo su odio en sus manos resplandecientes, y se dijo a sí mismo, Raderick, juro que, con las últimas fuerzas, el pequeño recién nacido se arrastró de manera extraordinaria, dejando una larga huella sobre la nieve, hasta que, completamente exhausto, cayó junto a los pies de una figura que acababa de aparecer. Una niña señaló con el dedo hacia el niño inmóvil y, llena de alegría, llamó a su padre. El hombre llamado Visconde Igfred no pudo evitar quedarse estupefacto ante la escena. Lo levantó con delicadeza, preguntándose por qué un bebé estaría en un lugar así. Al sentir el calor seguro, se quedó dormido en los brazos del hombre. El vizconde Igfred no pudo ocultar su asombro al mirar a aquel extraño recién nacido. Sus ojos siguieron la larga estela en la nieve, no podía creer que un bebé hubiera podido recorrer tanta distancia. Mirando al niño dormido, el vizconde Igfred no pudo evitar preguntarse cuál era su verdadera identidad. Al despertar, se encontró en una habitación cálida, muy distinta a la tormenta exterior. Somnoliento, se preguntó dónde estaba, y entonces surgió una alucinación de otro niño. Un niño con cabellos rojos como fuego que extendía la mano hacia él, como si quisiera llevárselo. De pronto, una sensación suave pellizcó su mejilla y lo sacó bruscamente del sueño. 4 niñas encantadoras lo rodeaban. Una, entusiasmada, anunció a la mayor que el niño había despertado, mientras la hermana mayor las reprendía para no estropear la bonita nariz del bebé. El veterano guerrero no pudo hacer nada al verse rodeado y asido por 4 niñas, sin entender lo que ocurría. Por suerte, la hermana mayor de cabello platino lo rescataron. Aún así, se acurrucó en su regazo con desconfianza. De improviso, con la voluntad de un adulto, se esforzó por ponerse en pie y zafarse de los brazos de la niña, pero el frágil cuerpo de recién nacido lo traicionó enseguida y cayó boca abajo al suelo, sorprendiendo a todos. Una de las niñas se alarmó, sin comprender qué demonios estaba pasando. Sorprendido, comenzó a arrastrarse frenético, sin entender por qué las niñas lo perseguían mientras le gritaban que se detuviera. La persecución cómica terminó cuando su tierno cuerpo no pudo resistir más y fue finalmente atrapado. El vizconde Igfred logró sostenerlo a tiempo y comentó que realmente era un niño extraño, cayendo del cielo de ese modo. Los ojos de se abrieron de par en par. Se quedó atónito al reconocer al hombre que lo sostenía. Este era el vizconde Igfred, hermano del duque Raderick. Se quedó pasmado al reconocer el entorno,
¿Podía ser que aquel lugar fuera otra residencia de la familia Elmain? Igfred Elmain, señor de la casa del vizconde, jefe de una rama menor de la familia Elmain, había sido, junto a su hermano Raderick, conocido como los Alas Gemelas, las dos manos derechas encargadas de proteger a la realeza. Sin embargo, en los recuerdos de As, el vizconde Igfred que él conocía había muerto trágicamente en una guerra civil, provocando la caída de toda su casa. Al ver al vizconde vivo y presente, As ahora pudo estar seguro de que realmente había regresado al pasado. Aún así, no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza por la ironía de la situación. Al intentar escapar de la casa del duque, había caído en manos de su propio hermano. Mientras tanto, la vizcondesa, que lo sostenía, conjeturaba que quizás la magia del niño se había descontrolado y lo había hecho volar, y creía que As no era un niño común. Ella lo miró con ojos tiernos y una sonrisa cálida, totalmente opuesta a la crueldad que él recordaba. Luego lo abrazó con suavidad, consolándolo y diciéndole que debía haber estado muy asustado, pero que ahora todo estaría bien. Por primera vez en ambas vidas, asintió el calor de una madre, dejándolo atónito y sin palabras. Desde la distancia, el vizconde Igfred sonrió satisfecho al presenciar la escena. Se acercó y afirmó que este niño albergaba un poder extraordinario, y que esa marca era la prueba más clara. Mientras le levantaba la manga, reflejada en el espejo, apareció la imagen de una marca roja brillante, y la vizcondesa exclamó horrorizada: ¿esto es, las 7 alas? El propio As quedó paralizado, preguntándose por qué la marca de las 7 alas había aparecido en su cuerpo, mientras fragmentos de horribles recuerdos de su vida anterior de pronto regresaban en oleadas. Despertó súbitamente, con las palabras de Raderick resonando en su mente. Lo que él necesitaba era el poder de las 7 alas oculto en su cuerpo. Resultó que desde el principio nunca tuvo la intención de criarlo. Lo recogió con un único propósito: robar las 7 alas. Y sin embargo, tuvo el descaro de llamarlo, sin alas, después de arrebatarle sus propias alas. La indignación estalló en el corazón de As. De vuelta en la realidad, al notar el cambio en el rostro de As, la vizcondesa habló con preocupación, y luego se volvió hacia su marido para preguntarle qué pensaba hacer con ese niño. Al oír eso, As interiormente consideró que la situación era realmente mala. No podía permitir que este poder cayera en manos de los Elmain, pues lo necesitaba para vengarse de ese hombre. De repente, el vizconde Igfred tomó una decisión y declaró que adoptaría a ese niño. As alzó la vista, atónito ante esa declaración tan repentina e increíble. La mano del vizconde se extendió lentamente, sin rastro de malicia. Le acarició la cabeza con suavidad, diciendo que este niño aún era un pajarito que no podía volar por sí mismo, y que él se encargaría de criarlo hasta el día en que pudiera desplegar sus alas y volar. En los ojos vidriosos de As apareció una emoción compleja. Esta amabilidad inesperada era algo que nunca había experimentado. De pronto se oyó un fuerte ruido cuando una de las hijas del vizconde, que espiaba fuera de la puerta, se cayó. El vizconde se giró y preguntó con severidad si 2 de sus hijas estaban escuchando a escondidas. Resultó que no eran 2 sino las 4 hermanas, que espiaban sigilosamente y se habían derrumbado unas sobre otras. La hija mayor se levantó avergonzada, rascándose la cabeza y explicando que solo estaban demasiado preocupadas por el bebé. En medio del cálido ambiente familiar, una niña de cabellos rojos miró curiosa hacia su madre. Señaló al recién nacido en brazos de su madre y preguntó con entusiasmo cuál era su nombre. La vizcondesa sonrió bondadosamente, mirando con ternura al niño en sus manos. La levantó bajo la luz de la luna y le puso el nombre de Astor, con el significado de que una nueva estrella había nacido en su familia. El tiempo voló. 10 años después, en una mansión espléndida, el vizconde Igfred, ahora visiblemente envejecido, llegó y fue recibido con una reverencia por un soldado. Detrás de él, un joven criado ágil salió a abrir la puerta del lujoso carruaje. Era Astor. El niño de entonces se había convertido en un apuesto y elegante adolescente que descendió del vehículo. Se volvió con cortesía, extendió la mano para ayudar a una chica de cabello rojo y amablemente recordó a la señorita al fin que tuviera cuidado al bajar. La joven sonrió y agradeció a Astor. Su gesto travieso de antaño regresó en su memoria. Astor miró con ternura la espalda de su hermana al fin. En su mirada brillaban madurez y confianza. Ambos caminaron juntos hacia el lugar donde se celebraría el evento importante. Se dirigían al baile de espadas, un evento anual organizado por la Casa Ducal de Elmain para las familias de caballeros nobles. Aparentemente era una ocasión para estrechar lazos entre nobles, pero en realidad también era una arena despiadada de rivalidad entre casas. Allí cada familia mostraría la fuerza de sus jóvenes espadachines, quienes llevaban el honor de todo el linaje sobre sus hombros. En cuanto Astor y al fin entraron,
todas las miradas en el gran salón se posaron sobre ellos. Susurros y comentarios surgieron. Se burlaban de que la casa del vizconde venía a humillarse, habiendo adoptado a un mocoso de origen desconocido en lugar del heredero. Entre la multitud, miradas hostiles y llenas de malicia se preguntaban hasta qué punto la familia del vizconde pensaba empañar la reputación de los Elmain. Astor permaneció inmóvil, con la vista dirigida al imponente castillo, pensando para sí, así que él fue quien, al notar el silencio de Astor, al fin, preocupada, le pidió que no prestara atención a esas palabras. Al fin apretó la mano, apretó los dientes y dijo que aquí, quien demuestre debilidad será aplastado primero. Astor guardó silencio, con calma observó la hostilidad a su alrededor, sin inmutarse. Detrás de él, el vizconde Igfred habló con voz grave, explicando que esa era la posición actual de la casa del vizconde. Se colocó frente al majestuoso castillo y dijo que quería que Astor viera con sus propios ojos esa cruda realidad. Luego se volvió hacia su hijo y le preguntó si se sentía decepcionado. Astor se volvió ligeramente, una sonrisa confiada y desafiante se dibujó en sus labios y respondió, en absoluto, padre, pues esta frialdad me sienta a la perfección. Al oír la respuesta firme de su hijo, el vizconde Igfred estalló en una risa orgullosa y tranquilo. Los dolorosos recuerdos de su vida anterior volvieron de repente, la vergüenza de la casa Elmain, derrotado humillantemente. Este lugar fue el escenario de su peor presentación social, lleno de recuerdos amargos, pero ahora, habiendo recuperado las 7 alas, todo era distinto. Una llama de determinación ardía en sus ojos dorados, señalando que una venganza estaba por comenzar. Junto a su padre y su hermana al fin, Astor alzó la vista hacia el colosal castillo ducal, lleno de recuerdos amargos. Desde lo alto, los dos medios hermanos de su vida anterior lo miraban con desprecio y arrogancia. A pesar de las miradas escrutadoras, el rostro de Astor permanecía impasible. Tras su flequillo se escondía una calma extraordinaria. Ahora era el momento de entrar con dignidad y enfrentarlo todo. La mirada de Astor brilló con confianza. Pensó en silencio. Hagamos una entrada social espectacular. Dentro del gran salón, una reñida competición de esgrima se desarrollaba en el escenario central, atrayendo la atención de todos los invitados. En una era en la que los caballeros dominaban supremos, se esperaba que poseyeran tanto poder como grandeza. El poder se mostraba a través de una esgrima consumada, mientras que la grandeza provenía de la fama y la posición de la casa. En el centro del salón, dos jóvenes espadachines se enfrentaban en un duelo feroz, sus movimientos llenos de una energía explosiva. Ambos se lanzaron el uno contra el otro a través de la arena, acortando la distancia en un instante para el choque final. Y lo que demostraba la unión de poder y esplendor, era la manifestación de energía mágica que, con un golpe certero, hizo añicos la espada del oponente. El rostro del perdedor se llenó de incredulidad justo antes de caer derrotado. El vencedor se alzó triunfante, mostrando el símbolo absoluto de su linaje familiar, el emblema del ala. El emblema de 2 alas en el dorso de su mano brillaba con una luz azulada, la prueba irrefutable de su poder. Desde el balcón, Astor observaba la escena con calma, pensando para sí mismo que este lugar seguía siendo tan intimidante como siempre. Con razón sus otras hermanas, Fren y Frea, se habían negado rotundamente a venir a un ambiente tan hostil. Ignorando las miradas burlonas que reconocía de su vida pasada, la determinación de Astor se endureció como el acero. Un recuerdo amargo de su vida pasada lo atormentaba, la imagen de su humillante derrota en este mismo lugar. Al fin, notando su mirada perdida, lo llamó por su nombre con genuina preocupación. Ella le preguntó con dulzura si estaba nervioso, ya que después de todo, era su primer baile de espadas. Astor, sin embargo, sonrió con una confianza inusual y respondió que en realidad no, que más bien se sentía nostálgico. Su extraña respuesta dejó a Al fin completamente confundida, sin entender a qué se refería. En ese momento, el vizconde Igfred se despidió diciendo que debía asistir a una conferencia y le encargó a Astor que cuidara de Al fin. Al fin protestó indignada, recordándole a su padre que ella era un año mayor, pero Astor se burló suavemente diciéndole que era muy torpe. El vizconde le puso una mano en el hombro a Astor, aconsejándole que aprovechara la oportunidad para hacer conexiones, ya que había mucha gente de su edad. Pero luego, en voz baja, le advirtió con seriedad que simplemente no dejara que nadie se enterara sobre las 7 alas. Mientras el vizconde se alejaba, Astor se quedó pensativo, considerando la advertencia de su padre adoptivo. Sin embargo, todas las miradas a su alrededor estaban cargadas de una hostilidad apenas disimulada. Astor pensó irónicamente para sí mismo que con una atmósfera tan abiertamente hostil,
era imposible hacer las conexiones que su padre le había pedido. Pero en lugar de acobardarse, una mirada de fría determinación se apoderó de sus ojos dorados. Al fin, al verlo caminar con decisión, le preguntó preocupada a dónde iba. Él respondió con calma, sin siquiera voltear a verla, que iba a hacer amigos. Con pasos firmes, Astor descendió por la gran escalinata, dirigiéndose directamente hacia un grupo de jóvenes nobles que charlaban en un sofá. El joven de cabello rojizo que lideraba el grupo lo miró con desdén, preguntándole quién era. Astor se inclinó con una sonrisa desafiante, diciendo que era un placer conocerlo, hermano Daris. Luego se presentó formalmente como Astor el-Maim, declarando que era su hermano menor. Ante la mirada de asombro de Daris, Astor añadió casualmente que lo vio desde afuera y pensó en pasar a saludar. El otro joven, Grio, le explicó a su hermano que se trataba de ese chico adoptado que la casa del vizconde había recogido. Daris estalló en una risa maníaca, entendiendo ahora por qué tenía el descaro de llamarse a sí mismo un el-Maim. El recuerdo de su muerte pasada inundó su mente, reconociendo a Daris y Grio, los dos herederos de la casa el-Maim que lo habían asesinado. En aquel entonces, recordaba a Astor con una sombra en su rostro, ambos le parecían increíblemente aterradores. Pero ahora, viéndolos bajo el foco de atención, no parecían más que un grupo de niños jugando a ser importantes. Sintiéndolo tenso, al fin lo tomó del brazo, llamándolo por su nombre con preocupación. Ella intentó llevárselo, insistiendo en que ya había saludado y era hora de volver. Pero la voz burlona de Daris la detuvo, saludándola con una familiaridad no deseada. Daris se mofó, preguntándole si no se estaba escondiendo detrás de su papi hoy, y luego les ordenó con arrogancia que se acercaran a entretenerlos, declarando que era una orden de la casa principal. Al fin se quedó paralizada, dándoles la espalda, su cuerpo tenso y sin palabras ante la humillante orden. Con los ojos ardiendo de furia, al fin se negó rotundamente, declarando que no existía una relación de amo y sirviente entre la casa principal y la rama familiar. Justo cuando ella se disponía a actuar, Astor la sujetó rápidamente por la muñeca, intentando evitar que cometiera una imprudencia. La sujetó con firmeza, diciéndole que él aún no había terminado de hablar. Su perfil sereno contrastaba con la tensa situación, ocultando sus verdaderas intenciones. Al ver esto, el rostro de Daris se torció en una sonrisa sádica mientras decidía echar más leña al fuego. Comenzó a burlarse de ella, recordando a todos que su padre, a pesar de ser un caballero, falló en proteger al rey y, como castigo, su propio hermano menor le cortó un brazo. Cada palabra golpeó a Alfin como un látigo, obligándola a bajar la cabeza con dolor y humillación. Daris continuó su cruel monólogo, expresando lo feliz que estaba de no llevar la sangre de ese perdedor en sus venas. Incapaz de soportarlo más, al fin estalló en furia, exigiéndole que se retractara de sus palabras. Con un grito furioso, declaró que no permitiría que insultara a su padre y se abalanzó hacia adelante, conectando un potente puñetazo directo en la mandíbula de Daris. Mientras al fin agachaba la cabeza, Daris continuó su ataque verbal, burlándose de que en su familia solo nacían chicas inútiles que no podían heredar el título y que su padre debía estar muy decepcionado. Con una sonrisa sádica, levantó su copa y le recordó fríamente que esto no era un baile. Luego, le arrojó el vino encima, manchando su vestido, y le aconsejó con crueldad que la próxima vez usara harapos para no preocuparse por mojarse. En ese preciso instante, la figura de Astor se acercó, pensando para sí mismo que de camino hasta aquí había estado preocupado de que incluso al ver sus rostros de nuevo, tal vez no sentiría ninguna ira en absoluto. Con un movimiento fluido y repentino, le quitó una botella de vino a uno de los nobles sorprendidos. Pero al ver a su hermana humillada, con los ojos llenos de lágrimas y la mejilla ensangrentada, se sintió aliviado. Llamó a Daris con calma, lanzando la botella de vino al aire con un gesto provocador. Justo cuando la botella estaba a punto de estrellarse contra la cabeza de Daris, se detuvo en seco, suspendida por una fuerza invisible. Astor lo miró con desprecio, declarando que seguían siendo las mismas basuras de siempre mientras, con un movimiento de su mano, la botella se convertía en un arma lista para atacar. La botella se estrelló, empapando la cabeza de un Daris completamente atónito con el vino tinto. Astor se irguió con una calma escalofriante sobre los cuerpos caídos de los nobles, su espada goteando sangre, mientras Grio gritaba desesperado el nombre de su hermano. Limpiándose una gota de líquido de su labio, Astor comentó casualmente que solo era jugo de uva. Con una sonrisa torcida y llena de desprecio,
añadió que era la bebida perfecta para unos nobles bebés como ellos. ¿No lo creían? Un recuerdo de hace 3 años lo asaltó de repente, una explosión de energía dorada y la voz de su padre gritándole que la controlara. En medio de ese caos, una de sus hermanas sostenía a otra inconsciente, gritándole entre lágrimas si acaso intentaba matarlas y rogándole que resistiera. Al fin, su hermana mayor, le suplicaba aterrorizada que se controlara, mientras las arcillos de poder oscuro y dorado la rodeaban. Recordó cómo el poder de las 7 alas se desataba, una fuerza tan peligrosa que él mismo apenas comprendía. La imagen de su padre, el Descan Halfrid, apareció en su mente, su rostro lleno de preocupación mientras se preguntaba si Astor sería capaz de controlar semejante poder. Y recordó su propia lucha, la energía abrumadora recorriendo su cuerpo, mientras la voz de su padre se preguntaba si ambos podrían soportarlo. Mientras tanto, un asistente irrumpió en la sala de conferencias, gritando que algo terrible había sucedido. El vizconde Igfred, interrumpido, preguntó con severidad qué ocurría en medio de una reunión tan importante. El asistente informó con pánico que los hijos de la casa principal y la rama de los Elmain se estaban batiendo en duelo. Las miradas del vizconde Igfred y su hermano, el duque Raderick, se cruzaron, ambas cargadas de una tensión palpable. Inmediatamente, el vizconde se puso en pie de un salto y salió corriendo de la sala, su capa ondeando tras él. Al llegar al balcón, se encontró con una alfil angustiada que corría hacia él gritando «Padre», y él le preguntó con urgencia qué había pasado. Un hombre corpulento con una sonrisa de tiburón le señaló la arena de abajo. El hombre comentó con entusiasmo que se estaba produciendo una pelea entre los grandes hermanos Elmain, algo que no se veía todos los días. El vizconde y Alfín se asomaron para ver a Astor enfrentándose solo a Daris, y el hombre añadió que, dependiendo de cómo terminara esto, las consecuencias podrían ser enormes, una idea que puso visiblemente nerviosos a los otros nobles presentes. Con una sonrisa siniestra, el hombre de ojos rojos predijo que este baile de espadas se iba a poner feo. En la arena, Daris, enfurecido, desató su poder, gritando que algún tonto buscaba pelea con la casa del duque, llamando a Astor un simple perro callejero que no conocía la diferencia de poder entre ellos. El emblema de 4 alas en su mano brilló con una luz azul, y la multitud murmuró con asombro que, como era de esperar, el hijo del duque estaba en un nivel completamente diferente. Con la punta de su espada cerca de su rostro, Daris lo retó con una sonrisa burlona, exigiéndole que le mostrara su propio emblema del ala, o si acaso estaba demasiado avergonzado para mostrarlo después de ver el suyo. Pero Astor respondió con una calma desconcertante que tenía razón, que presumir de un simple patrón era vergonzoso. Con una media sonrisa, añadió que él nunca podría hacer algo tan vulgar. La vena en la frente de Daris palpitó con furia, su rostro enrojecido por la humillación ante la inesperada insolencia de Astor. Astor entonces estableció sus condiciones, declarando que si ganaba, Daris tendría que disculparse con su hermana, a lo que Daris aceptó, contraofertando que si él ganaba, Astor se convertiría en su perro. Gritando que lo haría trabajar hasta los huesos, Daris se lanzó al ataque con una velocidad cegadora. Sus espadas chocaron en una lluvia de chispas doradas, dando inicio a un duelo que prometía ser mucho más que una simple exhibición. Astor adoptó una postura de combate, su espada firmemente sujeta, emanando un aura de polvo y viento arremolinado. Sus ojos dorados se enfocaron, su agarre se tensó sobre la empuñadura mientras se preparaba para el inminente ataque. Daris, con una sonrisa de superioridad, desató su propia energía, declarando que eso era el poder de alguien que sí poseía un emblema. Con un grito de guerra, lanzó una serie de tajos veloces y potentes que crearon ráfagas de viento cortante a su paso. Desde el balcón, al fin gritó el nombre de Astor, su rostro lleno de pánico al ver la ferocidad del ataque. El hombre corpulento junto a ella, sin embargo, comentó con una sonrisa burlona que el manejo de la espada del joven maestro Daris aún era inmaduro. No obstante, la abrumadora magia de Daris compensaba cualquier torpeza, creando una explosión de poder que demostraba la ventaja de aquellos con emblemas de ala. Daris pensó con arrogancia que si un ala contenía el poder mágico de una vela, entonces el poder de sus 4 alas era como una verdadera explosión, desatando una lluvia de ataques llameantes. Se burló de Astor mientras lo abrumaba con su poder, preguntándole qué había pasado con toda la fanfarronería que mostró antes. Sin inmutarse por la ofensiva, Astor bloqueó el ataque con una mirada de acero, mientras Daris se burlaba preguntándole si no quería hacerlo disculparse o si todo era solo palabrería. Con un grito desafiante, Daris le exigió que le mostrara su poder, canalizando toda su energía en un golpe final. Desde las gradas, un noble con bigote sonrió con suficiencia, declarando que el combate estaba decidido.
Astor, sin embargo, respondió desatando su propia aura, su espada brillando con una luz blanca y pura. Ambos poderes chocaron en una explosión de energía roja y dorada, un espectáculo de magia pura y fuerza bruta. El rostro de Darius se contorsionó en una máscara de incredulidad, incapaz de comprender cómo su ataque había sido detenido. Astor, con una media sonrisa, simplemente le dijo que hablaba demasiado. Con un elegante movimiento, desvió la espada de Darius y lanzó una patada giratoria que lo envió volando por los aires. Aterrizó con gracia, su cuerpo ahora envuelto en zarcillos de energía dorada, mostrando un control que Darius nunca podría igualar. Había pasado 10 años en la casa del vizconde aprendiendo a controlar su magia, esperando pacientemente la oportunidad de vengarse, y ese momento finalmente había llegado. Con un tajo ascendente, Astor desató una llamarada dorada de poder. La fuerza del impacto envió a Darius volando hacia atrás, incapaz de resistir la embestida. Aterrizó con torpeza, su rodilla golpeando el suelo con un crujido mientras luchaba por mantenerse en pie. Desde lejos, su hermano Grio observaba con incredulidad, tartamudeando que su hermano estaba siendo empujado hacia atrás, completamente superado por una energía verde y dorada que lo envolvía. Darius, con el rostro contraído por la incredulidad, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, gritando que él tenía 4 alas. Astor, sin embargo, permaneció impasible, su expresión fría y calculadora mientras la energía dorada danzaba alrededor de su espada. Con un movimiento rápido y decisivo, canalizó su poder en un solo punto. Los nobles espectadores jadearon en estado de shock, uno de ellos preguntándose en voz alta si Astor realmente podría ganar esto, mientras otro señalaba que Darius estaba siendo dominado por completo. Una explosión final de energía dorada estalló desde la espada de Astor, sellando el destino del combate. Los nobles espectadores murmuraron con asombro, reconociendo que los Elmain todavía tenían a alguien con tal poder en sus filas. La energía dorada de Astor se intensificó, zarcillos oscuros comenzaron a emanar de su cuerpo mientras su poder crecía de forma alarmante. Desde el balcón, el Descan Hagrid observó con el ceño fruncido, murmurando que esto era malo. El rostro de Darius se contorsionó de dolor y furia mientras la presión del poder de Astor lo aplastaba. Un recuerdo traumático de su vida pasada lo golpeó, la imagen de uno de sus hermanos cortándole el brazo con una sonrisa demente. La risa desquiciada de su hermano resonó en sus oídos, un eco de la crueldad que había sufrido. De vuelta en el presente, la energía oscura y dorada explotó alrededor de Astor, su rostro ensombrecido por una furia incontrolable. Darius, atrapado en el torbellino de poder, gritó maldiciendo mientras intentaba desesperadamente detener la embestida. Desde arriba, al fin gritó con desesperación, rogándole a Astor que se detuviera. Pero era demasiado tarde. El poder de las 7 alas se desató por completo, creando un cráter masivo en el centro de la arena en una explosión cegadora. Cuando el polvo se asentó, el hombre corpulento observaba la escena con los brazos cruzados, una expresión seria grabada en su rostro. La espada de Astor se clavó en el suelo a centímetros del aterrorizado Darius, deteniéndose justo a tiempo. Sentado en el suelo, completamente derrotado, Darius escuchó a Astor devolverle sus propias palabras crueles. Con una mirada gélida, le aconsejó que la próxima vez usara harapos para no preocuparse por mojarse. Primo. Astor se dio la vuelta, enfundando su espada con una nueva confianza, declarando en silencio que ya no era el Asinalas que todos conocían. Desde el balcón, al fin lo observaba con una mezcla de alivio y asombro, su corazón aún latiendo con fuerza. Astor sonrió para sí mismo, sintiendo que saber que su hermana estaba a salvo era suficiente para aclarar su mente por ahora. De repente, su ojo dorado brilló con una luz roja, detectando una nueva presencia. Una figura envuelta en energía oscura y roja descendió desde el techo, aterrizando en medio del salón. La mirada de Astor se agudizó, reconociendo al instante la ominosa figura que acababa de hacer su dramática entrada. Al final de la gran escalinata se encontraba un hombre imponente, el duque Raderick, cuya presencia llenaba el salón de una tensión sofocante. Una sola palabra escapó de los labios de Astor, cargada de odio y determinación: Raderick. Los espectadores aún murmuraban incrédulos, sin poder creer que el hijo menor de la casa del vizconde acabara de derrotar al tercer hijo de la casa principal. Pero la situación se había tornado grave. Después de semejante humillación pública, era imposible que la casa principal se quedara de brazos cruzados.
La figura imponente del duque Roderick Aelmaim, octavo líder de la casa principal, descendió lentamente por las escaleras. Daris, aún en el suelo, lo miró con una mezcla de miedo y alivio, como si la llegada de su padre fuera su salvación. Astor se mantuvo firme, su mirada fija en el hombre que representaba todo su dolor y su deseo de venganza. Los ojos del duque se entrecerraron, su expresión indescifrable mientras evaluaba la escena ante él. Astor sintió un aura de poder y hostilidad emanar del hombre, el mismo hombre que lo había traicionado y asesinado en su vida pasada. A pesar de la abrumadora presión, Daris comenzó a levantarse lentamente del suelo, su cuerpo temblando por la humillación sufrida. Arrastrándose, Daris se aferró a la pierna de su padre, suplicando con desesperación. Con el rostro descompuesto por el odio, señaló a Astor, acusándolo de ser el perro sarnoso que se atrevió a desafiar a la casa principal. Le rogó a su padre que usara su poder para poner a ese tipo en su lugar. Pero en lugar de ayuda, la mano de Roderick se estrelló contra el suelo, justo sobre la de su hijo. Un grito de agonía escapó de los labios de Daris mientras sentía sus huesos crujir bajo la inmensa presión, su mano destrozada. Los jóvenes nobles observaban la escena con horror y confusión, incapaces de comprender la brutalidad del duque. El rostro de Grio, el otro hijo, se llenó de pánico al presenciar la crueldad de su propio padre. Roderick miró a su hijo derrotado con un desprecio absoluto, preguntándole por qué sonreía como un idiota después de haber arrastrado el nombre de la familia por el barro. El Descan Hafrid gritó desde el balcón, implorándole a Roderick que se detuviera. Pero Roderick lo ignoró, declarando fríamente que alguien que ni siquiera puede vengarse por sí mismo no tiene derecho a empuñar una espada, mientras se preparaba para dar el golpe de gracia. El gran salón quedó sumido en un silencio tenso, la atmósfera cargada de expectación. En el suelo, Daris solo podía temblar, su rostro una mezcla de humillación y miedo. Pero la furia más intensa provenía de los ojos rojos y ardientes del duque Roderick, que se clavaron en el recién llegado. Con su espada apuntando directamente a Astor, le exigió saber qué creía que estaba haciendo. Sin inmutarse, Astor simplemente respondió que su primo aún no se había disculpado con su hermana. Luego, con una audacia asombrosa, le preguntó a su tío si podía reservar el castigo para después de que se cumpliera la disculpa. Roderick, envuelto en un aura púrpura amenazante, se burló de él, preguntándole si por ser un huérfano recogido por Ifred ahora se creía parte de los Aelmaim. Astor se mantuvo firme, declarando que era el hijo del vizconde y que su padre le había enseñado a fondo sobre el orgullo de un caballero y el peso de heredar el nombre de una casa, incluso sin lazos de sangre. El duque guardó silencio por un momento, su expresión endureciéndose mientras procesaba las palabras desafiantes del joven. Finalmente, estallando en un aura de fuego, acusó a Astor de haber dañado innecesariamente la reputación de la casa principal y ese mismo orgullo que representaba la cúspide de sus 12.000 caballeros. Desde el balcón, el hombre corpulento comentó que deberían entenderlo bien, mientras un joven de cabello azul claro añadía con una sonrisa que esto no era algo que pudiera descartarse como una simple pelea de niños. El Descan Hafrid les recordó con voz grave que su padre había ofrecido un brazo como precio por su deslealtad. Con la hoja de su espada ahora presionada contra el cuello de Astor, el duque Roderick le exigió saber qué ofrecería él a cambio. Con todo el debido respeto, comenzó Astor con calma. Continuó explicando que esto no fue una pelea fraternal, sino un duelo legítimo en el que él simplemente respondió con su espada a los insultos contra su casa. Los ojos del duque ardieron con una furia silenciosa ante la respuesta audaz y lógica del joven. Astor lo enfrentó directamente, recordándole sus propias palabras crueles de que aquel que no puede vengarse a sí mismo no tiene derecho a empuñar una espada, y declaró que no tenía intención de ceder ni un solo dedo. Al fin observaba la escena, temblando, mientras el hombre corpulento a su lado acariciaba su cabeza para calmarla. El joven de cabello azul claro se rió entre dientes, comentando con incredulidad que Astor solo tenía 10 años, y que esto tenía que ser una broma. El duque Roderick permaneció en silencio por un largo momento, su ojo rojo brillando con una intensidad peligrosa. Finalmente, desenfundó su propia espada y dijo simplemente que ya veía. Con un tono gélido y autoritario, le ordenó a Astor que desenfundara su espada. Astor se quedó momentáneamente sorprendido, sin esperar que el propio duque interviniera. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se quebró y una fuerza invisible lo lanzó por los aires.
La punta de la espada del duque se estrelló contra el suelo donde Astor había estado un segundo antes, creando una onda de choque devastadora. Al fin ahogó un grito, sus ojos llenos de terror al presenciar el poder abrumador del duque. El Descan Hafrid gritó el nombre de su hermano, su rostro contorsionado por la furia ante el ataque cobarde. Lanzándose desde el balcón, se interpuso entre el duque y Astor, su propia espada creando un arco de luz azul. Las espadas de los dos hermanos chocaron en un estallido de chispas y poder, un duelo entre los líderes de las dos casas Elmain finalmente había comenzado. Las ondas de choque del enfrentamiento entre los dos hermanos resonaron por todo el salón, mostrando la enorme diferencia de poder. El vizconde aterrizó junto a Astor, preguntándole con urgencia si se encontraba bien. Delante de ellos, un enorme pilar de piedra se materializó, bloqueando el camino del duque. El rostro del vizconde se llenó de sorpresa y preocupación al ver la técnica defensiva. Astor, por su parte, se levantó con dificultad, su cuerpo magullado pero su espíritu intacto, aunque con sangre goteando por su frente. Su mirada ardía con una intensidad renovada, una mezcla de dolor, rabia y una determinación inquebrantable. El duque Raderick observó la escena con una sonrisa de superioridad, aparentemente complacido con el giro de los acontecimientos. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a las escaleras, abandonando el enfrentamiento. Con un salto ágil, aterrizó en el balcón junto a su hijo derrotado, dejando atrás un rastro de destrucción. El vizconde lo observó marcharse, mientras ponía una mano protectora sobre el hombro de un Astor aún conmocionado. El vizconde sostenía a un Astor malherido, llamándolo por su nombre con una voz llena de preocupación. A pesar de sus heridas, Astor logró sonreír con satisfacción y le aseguró a su padre que había protegido adecuadamente su promesa y todo lo demás. El vizconde, con una mezcla de alivio y orgullo en su voz, le dijo que había estado magnífico. Mientras tanto, el duque Raderick se retiraba con su hijo derrotado, dejando una estela de tensión a su paso. El hombre corpulento se acercó al duque, comentando con una sonrisa que su reacción había sido bastante infantil. Raderick se detuvo para explicarle a su hijo avergonzado que si hubiera dejado que el chico dijera lo que quisiera, la reputación de la casa principal habría quedado completamente arruinada, calificándolo como un compromiso decente. Lejos de la confrontación, los nobles comentaban con asombro cómo un prometedor novato había hecho audaces declaraciones contra el mismísimo gran duque Raderick y había sobrevivido, convirtiéndose en una estrella en ascenso. El noble del bigote admitió que, aunque lo puso nervioso pensar que los Elmain podrían dividirse, no podría haber sido un mejor debut social para el chico. En las sombras, el duque Raderick reflexionaba con una mirada sombría, sabiendo que la era de la agitación llegaría muy pronto, una tormenta lo suficientemente grande como para dividir el mundo. De vuelta con su familia, Astor fue recibido por un abrazo preocupado de Alfín, mientras su padre lo sostenía con orgullo, su rostro ensangrentado pero con una sonrisa victoriosa. Bajo un cielo despejado, en el patio de entrenamiento, los caballeros observaban con admiración. Uno de ellos parecía particularmente impresionado por la destreza que acababa de presenciar. Con un bate de madera, Astor desvió con facilidad el ataque de su compañero de entrenamiento, mostrándole una habilidad superior. El caballero guiñó un ojo con aprobación, exclamando que la demostración del maestro Astor había sido magnífica. Astor se detuvo un momento, su expresión serena mientras evaluaba su propio progreso. Los caballeros comentaban entre ellos lo impresionante y aterrador que era el talento de Astor, especialmente considerando que solo tenía 10 años. Y cómo había estado entrenando aún más duro desde que regresó del baile de espadas. Otro caballero añadió con entusiasmo que, además, había oído que Astor había derrotado al tercer hijo del duque Raderick. La noticia fue recibida con satisfacción, ya que la casa principal los había hecho pasar por muchas amarguras, y esta victoria era una historia refrescante. Astor, por su parte, sabía que en el baile de espadas había demostrado suficiente poder y presencia. Con cada golpe de su bate de madera, sentía que estaba un paso más cerca de reducir las voces que llamaban a su casa una desgracia para el nombre de Elmain. Mientras blandía su espada de madera, Astor sabía que su verdadero objetivo seguían siendo los Elmain. Idealmente, había querido probar hasta dónde llegaban sus habilidades en esa misma reunión. Sin embargo, tuvo que aceptar la dura realidad de que, tal como estaba ahora, no podía vencer a Raderick. Después de todo, reflexionó, los emblemas de Ala eran solo indicadores de la cantidad de poder mágico oculto que uno poseía. Incluso la magia innata se desperdiciaba si no podías controlarla, una lección que había aprendido de la manera más brutal en su vida pasada. Y a pesar de todo,
aún no podía extraer todo el poder de las 7 alas, anhelando poder probar su verdadero potencial, a su antojo, sin tener que preocuparse por perder el control y herir a quienes lo rodeaban. Con ese pensamiento en mente, continuó su entrenamiento con renovado vigor, esquivando y contraatacando con una precisión impecable. Su mirada dorada se agudizó, cada movimiento calculado y cada golpe lleno de una determinación inquebrantable. El entrenamiento llegó a un abrupto final cuando su espada de madera se hizo añicos contra la de su compañero, una clara señal de su creciente poder. De pie sobre un campo de caballeros derrotados, Astor gritó desafiante, preguntando si alguien más estaba disponible. Desde la distancia, un joven con un mechón de cabello blanco observaba, comentando para sí mismo que Astor estaba yendo con todo de nuevo. Fue entonces cuando apareció al fin, comentando con una sonrisa burlona que Astor realmente no conocía el significado de la moderación, antes de informarle que su padre lo estaba llamando. Dejando atrás a sus oponentes caídos, Astor se dirigió hacia ella, confirmando que iría de inmediato a ver a su padre. Mientras caminaban, Astor no pudo evitar notar el atuendo de su hermana, pensando para sí mismo que esa ropa, al fin, sintiendo su mirada, se giró ligeramente para preguntarle qué sucedía. Él le dijo que era inusual verla con ese atuendo, ya que pensaba que no quería usarlo porque no le parecía bonito. Ella respondió con seriedad que el equilibrio es importante en todo, y que verlo entrenar tan duro le hizo darse cuenta de que ella tampoco podía quedarse como estaba. Astor se quedó un poco sorprendido por su madurez, y ella entonces tocó su espada de madera para llamar su atención, y con una sonrisa desafiante, le pidió que le hiciera compañía en el entrenamiento cuando regresara. Con una sonrisa radiante, Astor aceptó el desafío de su hermana. En medio del patio de entrenamiento, rodeado de caballeros caídos, le pidió en broma que fuera benévola con él. Poco después, Astor se encontró llamando a la ornamentada puerta del despacho de su padre. Anunciando su presencia, abrió la puerta y encontró al vizconde sentado tranquilamente en su escritorio. El vizconde, con una mirada seria, le indicó que tomara asiento mientras Astor preguntaba para qué lo necesitaba. Astor se sentó erguido, su expresión atenta y curiosa ante la inesperada convocatoria. Su padre comenzó a hablar, recordándole que ya habían pasado 10 años desde que le dieron la bienvenida a la familia. Continuó diciendo que había pensado en esperar hasta que fuera un poco mayor, pero, sobre la mesa, colocó un cojín de seda sobre el que descansaba un deslumbrante anillo con una gema roja, haciendo que Astor preguntara qué era aquello. El vizconde lo miró fijamente y declaró solemnemente que esa era la prueba del próximo cabeza de familia, dejando a Astor completamente sin palabras. El vizconde le dijo directamente a Astor que quería que él heredara la casa del vizconde, dejando al joven completamente atónito. Luego, procedió a explicarle que, como ya sabía, la casa del vizconde se encontraba en una posición delicada. A pesar de todo, le recordó que seguían siendo una familia rama que llevaba el nombre Elmeim y que, como señores de un territorio, tenían mucho que proteger. Con el peso de su linaje sobre sus hombros, declaró que no podían dejar el puesto del próximo cabeza de familia vacante para siempre. La primera preocupación de Astor, sin embargo, fueron sus hermanas, preguntando si ellas estarían de acuerdo con esta decisión. El vizconde le informó que sus otras hermanas, que estaban en la escuela de caballeros, regresarían en 3 días y que planeaba decírselo a todos en ese momento. Astor pensó de inmediato en sus hermanas mayores, Marfa y Kudo, 2 figuras imponentes y poderosas. Con una sonrisa irónica, pensó para sí mismo que no estarían contentas con la noticia y que, en particular, su hermana Kudo se enfadaría muchísimo. Su padre suspiró, explicando que a Kudo le desagradaba simplemente porque él había nacido hombre y, además, había sido bendecido con las 7 alas. Tras escuchar la razón, la expresión de Astor se endureció y, con una determinación inquebrantable, declaró que no podía aceptar la propuesta. Con la espalda hacia su padre, Astor explicó que ni siquiera podía controlar su propia magia y que era un tonto inmaduro que casi había matado a su propia hermana. En el vasto y silencioso despacho, declaró que alguien como él no tenía la confianza para convencer a una hermana enfadada, rechazando así el honor. El vizconde lo escuchó en silencio, una leve sonrisa formándose en sus labios. Finalmente, rompió el silencio, confesando que a menudo se había preguntado si Astor era realmente un niño. Ignorando la negativa de Astor, abrió una caja de madera alargada, diciendo que había pensado en darle el anillo como recompensa por el baile de espadas, pero que parecía que Astor sería más feliz con esto en su lugar, presentándole la caja. Los ojos de Astor se abrieron como platos al ver el contenido, preguntando con asombro qué era aquello.
El vizconde reveló que era la espada mágica Gram, una hoja capaz de controlar el poder de las 7 alas, la espada mágica devoradora. Más tarde, en un claro aislado del bosque, el vizconde declaró que ese lugar sería adecuado. Astor, sin entender, le preguntó a su padre por qué habían venido hasta aquí si solo iban a probar la espada, a lo que el vizconde respondió simplemente que era solo una precaución. El vizconde comentó con una sonrisa irónica que Astor rompía cosas con bastante frecuencia, recordando las veces que su poder incontrolable causaba estragos. Luego le presentó la espada Gram, explicando que era una hoja legendaria transmitida solo a los primogénitos de la familia Elmain y que él mismo la había traído de la casa principal especialmente para Astor. Con un movimiento seco, desenfundó la espada de su vaina. Astor se quedó boquiabierto, completamente desconcertado por lo que veía. Preguntó si eso era realmente una espada, ya que, como podía ver, la espada no tenía hoja. El vizconde sonrió y explicó que, sin embargo, cuando canalizabas magia en ella de esa manera, una hoja carmesí y etérea brotaba de la empuñadura, dejando a Astor sin palabras. Continuó explicando que esta espada se completaba con el poder mágico de su portador, una verdadera hoja de potencial. Con un solo mandoble, el vizconde desató una onda de choque masiva que cortó una franja a través del bosque. La estela de destrucción creó un vórtice de viento y escombros, demostrando el inmenso poder de la espada. Sin embargo, el vizconde advirtió que con un poder mágico mediocre, la espada te drenaría hasta secarte, revelando que también era una hoja maldita. Con la empuñadura sin hoja de Gram brillando con una luz carmesí, el vizconde le preguntó a Astor si lo intentaría. Sin dudarlo, Astor tomó la empuñadura, sus manos cerrándose sobre las de su padre en un gesto simbólico. Tan pronto como sus dedos tocaron la espada, su propia magia, una mezcla de zarcillos dorados y oscuros, surgió para encontrarse con ella. La energía explotó a su alrededor en un torbellino incontrolable de poder. Astor sintió cómo su magia fluía hacia la espada por sí sola, una sensación abrumadora que lo dejó sin aliento. En el campo de entrenamiento, un rayo de luz roja atravesó el cielo, dejando a todos los presentes atónitos. Un caballero preguntó qué había sido esa luz, preguntándose si acababa de caer un cometa, pero su compañero lo corrigió, gritando que había sido lo contrario, algo había volado hacia el cielo. Al fin, que observaba desde la distancia, escuchó la conmoción, claramente confundida por la descripción vaga de algo. Sin embargo, reconoció la energía al instante y supo con certeza que definitivamente se trataba de Astor. De vuelta en el bosque, Astor se sentó en el suelo, exhausto pero con una sonrisa de asombro, admitiendo que esta era una espada bastante impresionante. El vizconde miró a su hijo con una expresión de asombro y seriedad, diciéndole que lo verdaderamente extraordinario no era la espada, sino el increíble poder que residía en su interior. Con voz grave, le reveló que en toda la vasta historia de la familia Elmain, ni una sola persona había poseído jamás un emblema de 7 alas. Mientras se adentraba en el bosque, le aseguró que si lograba dominar ese poder, se convertiría en un espadachín muy superior a los guerreros de 6 alas como él y el propio Raderick. La imagen de Raderick apareció en la mente de Astor, y la idea de superarlo encendió una llama de determinación y venganza en sus ojos dorados. Sin embargo, su padre le advirtió con solemnidad que un poder tan grande siempre engendra conflicto, mientras Astor apretaba con fuerza la empuñadura de Gram. Le explicó que si la gente descubría que poseía las 7 alas, el emblema brillando en su espalda como un faro, todos lo envidiarían o lo odiarían, como manos fantasmales que intentarían arrastrarlo a la oscuridad. Algunos intentarían usarlo a través de intrigas, mientras que otros, viéndolo como una amenaza, buscarían eliminarlo sin dudarlo. Extendiendo su mano hacia él en un gesto de apoyo, el vizconde le instó a dominar su poder para que, cuando llegara el momento, no tuviera que lamentar su impotencia. Con una voz firme y llena de convicción, el vizconde instó a su hijo adoptivo a hacerse más fuerte. Astor tomó la mano de su padre, su corazón rebosante de gratitud, y prometió en silencio que no viviría una vida miserable como en su pasado. Mirando a su padre a los ojos, le agradeció sinceramente y juró que dominaría las 7 alas sin importar qué. 3 días después, el vizconde, su esposa y al fin esperaban en el gran salón, dando la bienvenida a casa a las 2 hijas que regresaban. 2 jóvenes mujeres descendieron por la escalera, una de cabello rojizo corto y expresión feroz, y la otra de cabello blanco largo y sonrisa amable, mientras la primera anunciaba con orgullo que Kudryavka había regresado. Tras un breve momento de seriedad, tosiendo para aclararse la garganta, la chica de cabello rojizo, Kudo, abrió los brazos con una sonrisa radiante, invitando a sus queridas hermanitas a darle un abrazo de bienvenida.
Las dos hermanas menores corrieron a abrazar a la de cabello blanco, Marfa, exclamando felizmente su bienvenida. Kudo se quedó sola en medio del salón, preguntándose por qué nadie la abrazaba a ella. Las niñas explicaron, mientras se acurrucaban con Marfa, que era porque la hermana Kudo siempre les despeinaba el cabello. Con los brazos cruzados y una expresión ofendida, Kudo negó rotundamente las acusaciones, afirmando que había dominado perfectamente la etiqueta de un caballero y que nunca haría algo tan impropio. Sin embargo, su fachada de seriedad se desmoronó al ver a su hermana al fin. Con un grito de alegría, la envolvió en un abrazo tan fuerte que casi la asfixia, preguntándole si había sido una buena chica. Al fin luchó por liberarse, preguntándole por qué se le acercaba de esa manera tan brusca. Mientras Kudo continuaba su efusivo saludo, Marfa, la hermana de cabello blanco, notó la ausencia de alguien y preguntó dónde estaba Astor. El vizconde respondió con una sonrisa misteriosa, diciendo simplemente «Oh, ese chico». La mirada de Kudo se endureció al instante, su expresión cambiando de la alegría a una fría seriedad. Mientras tanto, en el bosque, una columna de energía roja y violenta estalló desde la espada de Astor. El joven luchaba por controlar el poder, saltando y blandiendo la espada en un intento desesperado por dominarla. Aterrizando de rodillas, exhausto y cubierto de sudor, maldijo su incapacidad para controlar completamente la espada, sin saber que su hermana ya lo estaba buscando. Con un mechón de cabello ahora blanco por el esfuerzo, Astor admitió que, aunque podía crear una hoja con magia, suprimir el poder de la espada consumía todo lo que tenía. El claro del bosque quedó marcado por cráteres, evidencia de su lucha por controlar la espada Gram, mientras se preguntaba cómo lo hacía su padre. De repente, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos, comentando con diversión que lo veía yendo con todo de nuevo. Astor se giró, sorprendido, y saludó a su hermana Kudo, preguntándole cuándo había regresado. Ella lo reprendió con una sonrisa burlona, quejándose de que ni siquiera había ido a recibir a su hermana mayor. Con una ceja arqueada, le preguntó si se creía tan especial que ellos ni siquiera le importaban. Luego mencionó que había oído sobre el baile de espadas y que la escuela de caballeros estaba llena de rumores sobre él, añadiendo que su padre debía estar muy orgulloso. Astor, sin embargo, desvió el cumplido, diciendo que era ella la impresionante, ya que incluso como aprendiz había destacado en numerosas misiones. Continuó elogiándola, mencionando que había oído que ella fue la única caballero en recibir la medalla de honor ese año. Kudo respondió con indiferencia que si no podía hacer al menos eso, no podría heredar la posición de su padre, para luego mirarlo fijamente y preguntarle directamente si había rechazado la propuesta de ser el heredero por consideración hacia ella. Astor suspiró, murmurando lo molesto que era que su padre se lo hubiera contado, y luego explicó que simplemente no se sentía cualificado todavía. Kudo bajó la mirada, pensativa por un momento. Luego se dio la vuelta y se alejó, quejándose de lo crueles que eran tanto su padre como Astor. Sabiendo su sueño y aún así ofreciéndole a él la herencia, su figura se perdía entre los árboles. Astor se quedó desconcertado por su repentino cambio de humor. Sin previo aviso, ella se giró y desató un poderoso tajo de energía azul que se dirigió directamente hacia él. El ataque cortó un árbol por la mitad como si fuera mantequilla, obligando a Astor a esquivarlo por poco. El árbol se estrelló contra el suelo justo a su lado, haciéndolo saltar hacia atrás para evitar ser aplastado. Aterrizando ágilmente, le preguntó a su hermana qué estaba haciendo de repente. Ella, de pie en medio de un aura de poder, declaró con una sonrisa desafiante que, después de todo este tiempo, su hermana mayor finalmente lo pondría a prueba. Con una sonrisa feroz y la espada al hombro, Kudo le advirtió que ahora iría por él de verdad. Astor, con el pánico reflejado en su rostro, intentó detenerla, suplicándole que esperara y explicando que su espada aún estaba incompleta. Ella, sin embargo, replicó con una lógica fría, preguntándole si podría darle la misma excusa a un enemigo en el campo de batalla. La palabra enemigo resonó en la mente de Astor, haciéndole comprender la seriedad de la situación. Adoptando una postura de combate, Kudo le recordó que el credo de un caballero es estar siempre listo para la batalla y le advirtió que si se contenía demasiado, lo aplastaría. El primer ataque de su hermana fue tan poderoso que Astor apenas pudo esquivarlo, pensando para sí mismo que esto no era ninguna broma. Mientras saltaba hacia atrás para evitar los implacables ataques, se dio cuenta de que ya estaba luchando solo para controlar su propia magia.
pero al ver que la intención asesina de su hermana era real, supo que no tenía otra opción, desatando el poder carmesí de Gram por pura desesperación. Mientras la energía roja de su espada chocaba contra el aura azul de su hermana, un pensamiento aterrador cruzó su mente: ella realmente iba a matarlo. El enfrentamiento entre las dos hermanas provocó explosiones espantosas, arrasando todo el bosque. Kudo se lanzó hacia adelante con una sonrisa de satisfacción, alabando que la esgrima de Astor seguía tan afilada como antes. No esperaba que él pudiera alcanzarla después de que ella se entrenara en la Academia de Caballeros. Sin embargo, de inmediato pasó a burlarse, preguntando si esa patética cosa también podía llamarse espada. Ella gritó que él no podía controlar en absoluto su poder mágico, y lanzó un golpe que hizo que Astor retrocediera tambaleándose. Empujado por la abrumadora fuerza, luchó por mantener el equilibrio sobre la tierra agrietada. Astor apretó los dientes y dijo con voz áspera que la hermana Kudo realmente no mostraba piedad alguna. De pronto recordó que su hermana siempre había sido así. El odio de ella provenía de que él era el único hombre en la casa del vizconde con derecho a heredar, y porque él era el especial, con la marca de la sala superior a la de cualquiera en la familia. Todo eso la convirtió en una tormenta, dispuesta a confrontarlo por cualquier cosa que ella considerara injusta. Astor THMK Telun, COSEH NAIKU THC la KHC Tintri Sinkaku, NHNG Naise Tronluk Hiao Chin, Kudo CNG Pita NHN, Kuung Lastor, Quen Trayu BNCNTN Kombung NSCMNHKko, Tron CN Jin, Kudo GMLNRNG MTKNHQ con XNG Antr Tan JNG Utip Teo, Tronluko, Marfalo LNG Nin Rate KS, y Chamin Yuko N con Kiseain GHMT Min. Kobe con CNH Bao VMT on HTRNG Tron TRNG HP su NHT, Kuk Chin Win TNG Tan Naiko THKT Tuk PNG MT Kaisa, VTTCCH Bin THNAP Li, Du TH Nao Tia Ya CNG La I THTT Kano, Chung Ko TH Liu LNH NHNGS con Iquasa, Ngel VY, Marfa CH con Bit HY VNG Chaminung, Sao, Kinjitron Pon Lam Big Kacha, Colini THNG Tisao ONG Ligi HTRVTTRNG KS, CHC CHN con CHNOYVVN en JKV, VTTCAP con Ribita Ibao MTNGN Keo. Al ver el contenido, el rostro de Marfa se contrajo en estado de shock, preguntando qué era eso. El vizconde deslizó una carta con un sello de cera roja sobre la mesa, explicando que era una citación de la casa principal de El Maine. Añadió con un tono sombrío que parecía que los viejos que dirigían el núcleo de la casa principal querían ver los rostros de sus nietos, insinuando que la citación era para Astor. Marfa, con una mano en la barbilla, reconoció que se trataba de un asunto bastante serio. El vizconde asintió, su expresión se oscureció mientras admitía que muy bien podrían perder a Astor ante la casa principal, una posibilidad que se cernía sobre ellos como una espada. De vuelta en el bosque, Astor gritó frustrado, exigiendo que no fueran ridículos y recordándole a su hermana que él había rechazado la propuesta de ser el sucesor. Pero Kudo, lejos de calmarse, le devolvió el golpe con furia, gritando que precisamente por eso no estaba de acuerdo con su decisión. Mientras sus espadas chocaban con una fuerza abrumadora, Astor apenas podía resistir sus ataques, pensando en lo pesada que era su ofensiva. La fuerza de Kudo era abrumadora, haciendo que Astor sintiera como si se enfrentara a un troll gigante blandiendo un martillo. Desesperado, Astor apretó con fuerza la empuñadura de Gram, canalizando el poder carmesí de la espada a la fuerza. El choque de sus espadas creó una onda expansiva, pero la potencia pura del ataque de su hermana lo hizo retroceder. Mientras luchaba por mantenerse en pie, intentó desesperadamente que al menos escuchara lo que tenía que, pero ella lo interrumpió con una mirada glacial, acusándolo de que solo intentaba huir. Sin darle tregua, Kudo desató otro torbellino de ataques, una ráfaga de energía azul que envolvió por completo a Astor. Apenas logrando bloquear el golpe que lo envió volando, Astor maldijo para sus adentros la increíble fuerza bruta de su hermana. La espada de Kudo se clavó en el suelo, mientras ella le sermoneaba diciendo que si solo blandes una espada, eres de tercera categoría. Luego añadió que si también puedes manejar la magia, eres de segunda categoría. Finalmente, de pie en medio del claro, declaró que solo al dominar tanto la espada como la magia te conviertes, por fin, en un guerrero de primera categoría. Con una expresión de fría decepción, Kudo le dijo sin rodeos que era una gran decepción.
Ella comenzó a explicar que la diferencia en los emblemas de ala radica en la cantidad de magia que se puede manejar, y que la diferencia de una sola ala ya significaba 3 veces más poder. Por lo tanto, en términos de poder de fuego y resistencia, ella con sus 5 alas debería estar 2 niveles por debajo de él, que poseía 7. Y, sin embargo, en lugar de enfrentarla en un concurso de fuerza, él recurría a su truco habitual de huir de sus espadas. Luego se burló, preguntándole si de verdad confiaba tan poco en su propia fuerza, o si quizás temía perder el control de nuevo, tal como sucedió hace 3 años. Sus palabras lo golpearon como un rayo, haciéndolo cuestionarse si realmente tenía miedo del poder de sus 7 alas. Se dio cuenta de que ese pensamiento nunca se le había cruzado por la mente, y comenzó a preguntarse si inconscientemente había estado poniendo un límite a su propio poder. Comprendió que la razón por la que la espada nunca se sentía estable era porque había estado forzando y reprimiendo su magia con demasiada intensidad. Mientras tanto, Kudo canalizaba su energía, su voz llena de una amarga envidia al declarar que Astor poseía todo lo que ella siempre había deseado, pero nunca pudo tener. Con una expresión amarga, Kudo le advirtió que si iba a desperdiciar esa buena fortuna sin siquiera darse cuenta, solo se volvería arrogante. Con un grito lleno de celos y frustración, desató todo su poder, exigiéndole que se lo entregara todo. Astor, finalmente liberado de sus dudas, apretó la empuñadura de Gram, listo para recibir el ataque sin contenerse. El choque de sus energías creó una explosión masiva de luz roja y azul, una batalla de voluntades y poder puro. Kudo retrocedió, su rostro una máscara de incredulidad al darse cuenta de que él había repelido su golpe con toda su fuerza. Astor, con una sonrisa salvaje y sus ojos brillando con un poder recién descubierto, le agradeció a su hermana por haberlo despertado. Se lanzó hacia ella a una velocidad vertiginosa, su empuñadura sin hoja cortando el aire, sorprendiendo a Kudo, quien se preguntó si acaso se había quedado sin magia, pero se corrigió al instante, sabiendo que eso era imposible. Astor sabía que las 7 alas ocultaban un pozo de magia sin precedentes e inagotable. Aunque no podía controlarlo adecuadamente por ahora, por un solo instante renunciaría a mantener la hoja y enfocaría toda su magia en el momento del impacto. Al ver su determinación, Kudo sonrió con suficiencia, reconociendo que al menos lo había pensado a su manera. Astor, con una resolución de acero, declaró en voz alta que no había obtenido esta segunda vida por casualidad solo para desperdiciarla. El emblema de las 7 alas ardió en su espalda mientras afirmaba que este poder, su familia y todo lo que ahora tenía, incluida la espada Gram, eran cosas que nunca podría haber obtenido por mucho que luchara, un tesoro que ahora protegería a toda costa. Sus palabras dejaron a Kudo desconcertada, quien repitió la frase segunda vida, con clara confusión. Pero Astor, sin darle tiempo a procesar, gritó que era por eso que, con un movimiento explosivo, se lanzó hacia adelante, su cuerpo envuelto en la energía carmesí de su espada. La hoja de energía roja cortó el aire, sorprendiendo a Kudo con su repentina aparición. Justo antes del impacto, la hoja se desvaneció, permitiendo que Astor pasara a través de su guardia y chocara contra ella. Con su mano ahora brillando con el poder de las 7 alas, le susurró que ya no se contendría más. Los ojos de Kudo se abrieron con sorpresa y una pizca de miedo al sentir la oleada de poder puro. Un torbellino de energía carmesí envolvió a Astor mientras descargaba toda la fuerza de su poder recién liberado sobre su hermana. Kudo despertó sobresaltada en su cama, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, confundida, preguntándose dónde estaba y si se encontraba en su propia habitación. Una voz suave le preguntó si finalmente había despertado. Era su hermana Marfa, quien estaba junto a la ventana y comentó que le había tomado un tiempo despertar. Kudo se incorporó de golpe, preguntando frenéticamente qué había pasado con su combate contra Astor. Marfa, con una sonrisa serena, le explicó que Astor la había traído hasta aquí. Continuó diciendo que él le había dicho que se quedó dormida en medio del combate, probablemente por el cansancio del viaje. Kudo, sin embargo, sabía que eso no era lo que había sucedido, su expresión se tornó seria y confusa. Recordó el último momento del combate, pensando que Astor realmente la había derribado, pero la realidad fue que él había disipado su hoja mágica justo antes del impacto, y solo la magia residual había pasado a través de su cuerpo, dejándola inconsciente pero ilesa. Pensó para sí misma que, si lo consideraba bien, no había forma de que Astor matara a su propia hermana. Sin embargo, en ese momento, genuinamente pensó que él iba a matarla, recordando la intención asesina en sus ojos. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios mientras pensaba en lo exasperante que era su hermano pequeño, actuando de esa manera cuando era mucho más pequeño que ella.
tomando su espada, le preguntó a su hermana Marfa dónde estaba Astor en ese momento. Declaró con una determinación renovada que se negaba a aceptar ese resultado. Mientras se preparaba para buscarlo y juraba que esta vez iría con todo desde el principio, Marfa le informó con calma que Astor ya se había ido. La noticia la dejó completamente atónita, sus ojos se abrieron con incredulidad y frustración. Con un gesto despreocupado, Marfa le explicó que Astor había sido convocado por la casa principal y que acababa de irse con su padre, preguntándole si acaso no lo sabía. El rostro de Kudo se llenó de pánico y confusión al procesar la noticia. Gritó con frustración que nadie le había dicho nada parecido, mientras la capital imperial se extendía ante ella. Un carruaje elegante se abría paso por las calles empedradas, llevando a Astor y a su padre a su ominoso destino. Astor miraba por la ventana, su rostro serio y pensativo mientras se acercaban a la casa principal. El vizconde le explicó que las personas que iban a conocer eran los señores ancianos, antiguos jefes y figuras distinguidas que apoyaban a la familia Elmain desde las sombras. Incluso después de retirarse, su influencia era tremenda, siendo conocidos como los gobernantes de las sombras, los reparadores. El vizconde suspiró, extrañado de que lo convocaran ahora, ya que esos mismos señores no habían mostrado ningún interés en él desde que lo adoptó. Astor, con una mirada perspicaz, sugirió que probablemente se debía a lo que sucedió en el baile de espadas. Sabía que los ancianos valoraban la reputación de la familia más que sus propias vidas, y no perdonarían a aquellos que mancharan ese honor. Su castigo era ser arrojados a las jaulas de las bestias como alimento, una práctica cruel que Astor conocía bien. El vizconde, visiblemente preocupado, le preguntó dónde había oído una historia tan horrible. Con una sonrisa despreocupada, Astor respondió que lo escuchó en algún lugar hace mucho tiempo y añadió que, de todos modos, estaba preparado para la justicia por mano propia o el exilio. Su padre le preguntó entonces si estaba bien irse sin despedirse de sus hermanas. Astor le aseguró que estaba bien, ya que originalmente planeaba irse justo después de que llegaran. Explicó con una sonrisa irónica que su hermana Kudo probablemente se relajaría más sin él, ya que a ella le desagradaba. Con su mano descansando sobre la empuñadura de Gram, Astor añadió que, gracias a Kudo, ahora entendía mejor cómo manejar la espada. Ahora sentía que podía extraer el poder de las 7 alas incluso más que antes, por lo que, sin importar lo que le sucediera, le pidió a su padre que no fuera a rescatarlo. El vizconde lo miró, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos, mientras Astor declaraba con firmeza que estaba preparado para sobrevivir por su cuenta. Incapaz de contenerse, su padre lo reprendió, preguntándole qué quería decir con por su cuenta, actuando tan altivo y poderoso cuando solo era el más joven. De repente, los ojos de Astor se abrieron con sorpresa al ver una figura familiar. Era su hermana Kudo, quien acababa de irrumpir en el carruaje en movimiento, y él le preguntó qué hacía allí. Con una agilidad increíble, saltó dentro del vehículo, y Astor le preguntó si acaso había corrido todo el camino hasta allí. Ella lo regañó, quejándose de lo cruel que era por irse sin decirle una sola palabra a su hermana mayor. Luego se dirigió a su padre, diciendo que había oído que los viejos chochos de la casa principal lo habían convocado, algo que nunca les había sucedido ni a ella ni a Marfa. Kudo se sentó junto a Astor y afirmó que entendía que su padre los había llamado de vuelta para vigilar las cosas en su ausencia. Sin embargo, su expresión se tornó seria mientras añadía que esta citación significaba que las cosas eran lo suficientemente peligrosas como para ser tan cautelosos. Recordó las palabras de su hermana Marfa, quien le había advertido que Astor podría no regresar. Astor intentó restarle importancia, diciendo que era una exageración y que solo iba a hablar con ellos, aunque pensó para sí mismo que si podría volver a salvo era otro asunto. Kudo lo interrumpió, su dedo índice apuntando directamente hacia él mientras declaraba con una seriedad inusual que, aunque realmente le desagradaba que fuera hombre, que tuviera 7 alas y que siempre recibiera un trato especial. El hecho de que fuera más fuerte que ella, su hermana mayor, y la forma en que actuaba como un adulto a pesar de ser su hermano pequeño, odiaba todo eso. Pero entonces, su tono se suavizó mientras admitía que, aún así, él era su preciada familia. Se recostó sobre su hombro y añadió que no importaba lo fuerte o maduro que fuera, seguiría siendo su hermano pequeño. Con una palmada en el hombro, le exigió que volviera a casa como es debido para que pudieran tener otro combate. Luego, con una sonrisa desafiante, le advirtió que no lo dejaría salirse con la suya ganando y huyendo. Tan abruptamente como llegó, saltó del carruaje en movimiento, dejándolos atrás. Astor la observó irse, preguntándose para qué había venido,
mientras su padre comentaba con una sonrisa que era una buena rival. Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Astor mientras pensaba gracias, hermana. Mientras el carruaje se alejaba y Kudo se despedía con la mano bajo el atardecer, Astor prometió en silencio que definitivamente regresaría. Al llegar a las imponentes puertas de la mansión principal de Elmain, fueron recibidos formalmente. Un capitán de la guardia les informó que el anciano ya los estaba esperando adentro. El vizconde, conociendo el camino, dijo que no necesitaba guía, pero el guardia insistió en que tenía órdenes estrictas de escoltarlos a ambos juntos. La tensión aumentó cuando los guardias los rodearon, y el vizconde pensó con amargura que, tal como sospechaba, no los habían llamado solo para mimar a su nieto. A pesar de la ominosa bienvenida, una sonrisa nostálgica se dibujó en los labios de Astor. Mientras contemplaba la mansión, bañada en una luz roja y siniestra, pensó en cuánto tiempo había pasado desde que había estado en casa. Caminando por los pasillos, el vizconde le recordó a Astor que seguro entendía, y le advirtió que no perdiera los estribos hoy, sin importar lo que le dijeran, a lo que Astor respondió que eso dependería de cómo actuara la otra parte. Su padre le insistió, con el rostro pálido de preocupación, que precisamente la otra parte era el problema. Justo cuando estaba a punto de revelarle a quien iban a conocer, Astor lo interrumpió con una simple pregunta, su expresión ya endurecida por la anticipación. Mientras tanto, en el patio, el vizconde mencionaba que no veía a Daris por ninguna parte, suponiendo que sería difícil para él volver al servicio con la mano destrozada. Al notar la distracción de Astor, le preguntó si estaba escuchando. Astor, volviendo en sí, asintió rápidamente y aseguró que sí, por supuesto. Luego prometió con una sonrisa que hoy estaría tan silencioso como una almeja, ya que su hermana le había pedido que volviera de una pieza. Finalmente, las grandes puertas de la sala del trono se abrieron ante ellos. Un guardia anunció su llegada, declarando que había traído a Lord Hagrid y a sus 2 hijos. Una voz anciana y resonante les dio la bienvenida, preguntando si finalmente habían llegado después de más de 10 años. La voz, perteneciente a un anciano de barba blanca sentado en el trono, se dirigió a su nieto, Igfred. El vizconde se arrodilló con reverencia, saludando a la 6ª generación de la familia, pero el anciano lo corrigió, su voz llena de autoridad, diciéndole que se dirigiera a él como bisabuelo, revelando su posición como el patriarca de la familia Elmain. Astor observó al anciano, pensando para sí mismo que ese era el monstruo que acechaba en las sombras de Elmain. Frente a él se sentaba el 6º líder de la casa principal, Zenedha Elmain, una figura cuya sonrisa siniestra prometía problemas. También estaban presentes los pesos pesados bajo el paraguas de Elmain, las figuras más influyentes del clan. Astor reconoció algunas caras del festival de baile de espadas, incluido el joven de cabello azul claro que parecía disfrutar del espectáculo. Sin embargo, notó una ausencia importante, preguntándose por qué Raderick no estaba allí. El patriarca Zenith le respondió con voz ronca que ese individuo no estaba presente, muchacho. Explicó que Raderick era el líder de los caballeros, y que no tenía tiempo para molestarse con asuntos triviales. Mientras los viejos soldados se encargaban de los asuntos administrativos, Astor reflexionó que en su vida anterior ni siquiera tuvo la oportunidad de verlos, así que no le importaba. Pero reunir a tantos ejecutivos sin la presencia del líder actual, eso demostraba que, incluso retirado, el patriarca Zenith aún ejercía una gran influencia. El vizconde, con la voz temblorosa, preguntó cuáles eran esos asuntos triviales. El patriarca Zenith se rió, preguntándole si no lo había adivinado ya. Con un tono acusador, mencionó que había oído que el perro mascota del vizconde había causado un gran alboroto en el festival de baile de espadas. Astor ya sabía que se trataba de eso, su expresión se mantuvo impasible. El vizconde intentó defender la situación, argumentando que Raderick debería haber manejado el asunto y llegado a una resolución, pero uno de los ancianos lo interrumpió, declarando que aquello no fue más que una actuación para el público y que no cambiaba el hecho de que se había dejado una mancha en el nombre de Elmain. Otro anciano añadió que invitar a la familia a un niño de origen desconocido fue un error desde el principio, y que aunque habrían hecho la vista gorda si hubiera permanecido inofensivo, ahora que había mostrado sus colmillos en la casa principal, no había más opción que exiliarlo. Astor se levantó de un salto, declarando que él fue quien lo hizo todo.
Gritó que su padre no tenía nada que, pero el vizconde simplemente negó con la cabeza, silenciándolo con una mirada de resignación. Astor, mirando de reojo, notó la desaprobación en la expresión de los ancianos. Uno de ellos comentó con desdén que parecía que su disciplina era deficiente, por ser un niño que intentaba meterse en una conversación de adultos. Otro se puso de pie, declarando con orgullo que lideraban a 12.000 caballeros y que llevaban el peso del nombre Elmain sobre sus espaldas. Sin embargo, no todos los caballeros eran un monolito de lealtad. Había innumerables personas, como los nobles que Astor reconoció del festival, observando esa posición de poder como halcones. Naturalmente, incluso entre los presentes en esa sala, existía la ambición. El patriarca Zenit golpeó el suelo con su bastón, declarando que simplemente querían tranquilidad y que necesitaban confirmación de que Astor no era alguien que traería daño a Elmain. De repente, un cetro ornamentado fue lanzado hacia el vizconde, quien lo atrapó con una expresión de sorpresa. El patriarca le preguntó si recordaba ese cetro, el mismo que simbolizaba su fracaso en proteger a su señor y arrastrar el nombre de Elmain por el barro. Y en esa misma habitación, le recordó, Raderick le había cortado el brazo como castigo. Con los ojos inyectados en sangre, el patriarca le ordenó con una voz llena de furia que, esta vez, decapitara a ese mocoso. Le prometió que si lo hacía, el asunto quedaría zanjado, pero los ojos de Astor se llenaron de pánico. Sin dudarlo un instante, el vizconde se negó rotundamente. Con una determinación inquebrantable, declaró que si debía matar a su propio hijo, preferiría quitarse la vida, dejando a Astor sin palabras y conmovido. El patriarca Zenit se burló, preguntándole si esa era su decisión. En ese caso, de repente, una docena de espadas fantasmales se materializaron y se clavaron en el suelo, rodeándolos mientras Zenit declaraba que entonces murieran todos, su esposa, sus hijas y ese mocoso. Con una risa escalofriante, decretó que la casa del vizconde sería desmantelada ese mismo día, y los guardias fantasmales avanzaron con sus espadas desenvainadas. El vizconde se interpuso entre los guardias y Astor, su rostro contraído por la impotencia y la desesperación. Pero una voz tranquila lo interrumpió, preguntándole al patriarca de qué tenía tanto miedo. El patriarca, desconcertado por la pregunta, repitió de qué. Con una calma escalofriante, Astor comentó lo patético que era ver a adultos hechos y derechos acurrucados y temblando, y que si tanto miedo tenían de ser mordidos por su perro mascota, entonces que procedieran con el exilio o la ejecución. Pero, mientras se ajustaba el broche, su voz se tornó gélida al advertir que si pretendían ponerle una mano encima a su familia. El vizconde lo miró, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y terror. Astor se arrancó la camisa, murmurando una disculpa a su padre y admitiendo que, después de todo, no era muy bueno para quedarse callado. Los guardias retrocedieron, uno de ellos gritando con incredulidad al ver lo que se revelaba. El emblema rojo de las 7 alas ardió en el pecho de Astor, una marca de poder nunca antes vista. Con una voz resonante, Astor declaró que, en el momento en que tocaran a su familia, esas 7 alas se convertirían en el enemigo de todo Elmain. Su mirada dorada se clavó en el patriarca, advirtiéndole que lo pensara con mucho cuidado. Incluso los ancianos, que habían permanecido impasibles hasta ahora, murmuraron con incredulidad que era imposible, que se trataba de un emblema de 7 alas. Uno de los ancianos, con la voz temblorosa, preguntó si no era falso, ya que durante cientos de años esa marca nunca había aparecido en un humano. El noble del bigote, pálido y sudoroso, confirmó que, sin embargo, ese emblema era inconfundible. El patriarca Zenit llamó a Astor, su voz un susurro cargado de tensión. Con espadas fantasmales aún apuntando a su espalda, le preguntó si entendía lo que significaba mostrar eso aquí y ahora. Astor, con una sonrisa desafiante, respondió que sí lo entendía, y que cuantas más alas tienes, más se asusta la gente, ¿verdad? La audaz respuesta de Astor provocó una carcajada del joven de cabello azul claro, que observaba desde su asiento. Tras recomponerse, se disculpó y pidió que continuaran, claramente divertido por la situación. El patriarca comenzó a explicar que los emblemas de ala eran órganos mágicos otorgados a los humanos por los espíritus hace mucho tiempo, un poder que se transmitía de padres a hijos. A través de las generaciones, los humanos habían profundizado esa fuerza, fortaleciendo sus linajes. Sin embargo, a pesar de los siglos de historia y poder, nadie había alcanzado jamás el legendario nivel de las 7 alas. Con una excepción, continuó el patriarca, el clan de los espíritus, que eran la fuente de todos los emblemas de ala. Astor, procesando la implicación, preguntó si estaba diciendo que él pertenecía a ese clan de espíritus. El patriarca le dijo que si sus 7 alas eran genuinas, entonces quizás.
Astor se mantuvo en silencio, rodeado por las espadas de los guardias, pero las puntas ahora también amenazaban a su padre. Con una voz firme, declaró que era el hijo del vizconde. A estas alturas, ya no le importaba dónde había nacido, lo único que quería saber era si estaban preparados para convertirlo en su enemigo. Les advirtió que si el Maine lo expulsaba, habría muchas casas de caballeros ansiosas por dar la bienvenida a un siete alas. En ese caso, se convertiría en una amenaza masiva, una rebelión que tanto temían, y que si algo deberían querer, era mantenerlo cerca como el siete alas que podría incluso superar al duque Raderick. La lógica audaz y amenazante de Astor dejó a los ancianos sin palabras, sus rostros una mezcla de conmoción y consideración. Él sabía que un clan tan antiguo como el Maine no era un bloque unido, las rebeliones ocurrirían, y una enorme guerra civil arrastraría a todo el reino, un futuro que él ya había visto una vez. Si quería sobrevivir y proteger a su familia, necesitaba averiguar quiénes eran sus enemigos y quiénes sus aliados, incluso si eso significaba tomar algunos riesgos. El patriarca Zenith se rió con desdén, preguntándole si de verdad creía que valía tanto. Otro anciano le recordó que primero debían verificar si sus siete alas eran reales. Con una sonrisa desafiante, Astor le dijo que si creían que eran falsas, entonces que lo mataran. El patriarca advirtió que, en ese caso, sería una guerra entre él y todos ellos. Astor admitió con calma que si el Maine se ponía serio, alguien como él sería fácil de matar en ese momento, y luego le preguntó directamente al patriarca si iba a morder el anzuelo. La tensión en la sala era palpable, cada uno midiendo al otro, esperando el próximo movimiento. El joven de cabello azul claro, el conde Mes, rompió el silencio, comentando que estaban empezando a dar vueltas en círculos. Con una sonrisa intrigante, le sugirió al patriarca que, en lugar de discutir, le pusieran una prueba allí mismo. El noble del bigote protestó, pero el conde Mace lo silenció, preguntándole al patriarca si no quería ver con sus propios ojos el poder de las siete alas. Con una sonrisa maliciosa, el conde Mace añadió que no sería demasiado tarde para decidir qué hacer con él después de la prueba. Luego se dirigió al patriarca, preguntándole qué decía, ya que en una mansión perteneciente al más grande clan de guerreros, seguro que tenían una o dos pruebas adecuadas preparadas. Mientras Mace se acercaba, Astor lo reconoció, pensando para sí mismo que no había duda. Este tipo, el conde Mace, estaba de su lado. El patriarca Zenith, tras un momento de consideración, aceptó la propuesta y le ordenó a Astor que lo siguiera. Con una sonrisa siniestra, añadió que también era el deber de un abuelo darle una buena lección a un nieto insolente. Lo condujo a una oscura mazmorra, comentando lo oscuro que estaba el lugar mientras abría una pesada reja de metal. Explicó que más allá de la oscuridad se encontraba un búnker subterráneo conectado a la vía fluvial. Solía ser un refugio de emergencia, continuó, pero que ahora mantenían allí una bestia mágica y que su prueba sería derrotar a esa bestia. Mientras se iban, el vizconde regañó a Astor en voz baja, recordándole que le había dicho que mantuviera ocultas esas siete alas. Con una sonrisa traviesa, Astor le respondió a su padre que algo tan llamativo no podía permanecer oculto para siempre, y que esta era la oportunidad perfecta. El vizconde, con el rostro endurecido por la preocupación, le advirtió que no bajara la guardia. Astor se balanceó sobre una cadena hacia la oscuridad de la mazmorra, prometiéndole a su padre que volvería. Sus ojos dorados brillaron con determinación mientras descendía a las profundidades. Desde arriba, el conde Mes lo observaba con una sonrisa enigmática, claramente interesado en el resultado de la prueba. Astor aterrizó en un charco de agua, comentando para sí mismo lo oscuro que estaba el lugar. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz propia, permitiéndole ver en la penumbra, y añadió que no estaba tan oscuro como para no poder ver. De repente, su mirada se fijó en algo en la oscuridad, y sus ojos se abrieron con sorpresa y horror. Desde la abertura en el techo, escuchó la voz del conde Mace, diciendo que incluso le había dado a ese una oportunidad para redimirse. En el suelo yacía la cabeza decapitada de un hombre, y el conde continuó diciendo que, hasta el final, el hombre solo gritó y lloró, algo patético de ver. Con una voz gélida, el conde Mes le advirtió a Astor que no lo decepcionara como el anterior, mientras una bestia mágica con forma de lobo emergía de las sombras. Astor se preparó, sujetando la empuñadura de Gram con ambas manos, listo para enfrentar a la criatura. La bestia se abalanzó sobre él con un rugido ensordecedor, su enorme figura amenazando con aplastarlo,
mientras la voz del conde declaraba que la prueba había comenzado. Con la bestia ahora completamente visible, un león mágico de pelaje azul y ojos rojos, Astor confirmó que el rumor de que el Maine mantenía una bestia mágica en su mansión era cierto, y por una vez, sintió lástima por Daris. Recordó su propia mano ensangrentada, pensando en lo terrible que era haber nacido en esa casa llena de monstruos. La bestia rugió de nuevo, su furia sacudiendo la mazmorra. Astor apretó los dientes, sintiendo el poder de la bestia, pero aún así, esquivó ágilmente sus garras y zarpazos, moviéndose con una velocidad y precisión que sorprendió a los espectadores. Los ancianos observaban desde detrás de las rejas, sus rostros llenos de asombro ante la habilidad del joven. Astor, sin embargo, se mantuvo tranquilo, pensando para sí mismo que su hermana Kudo daba mucho más miedo que esa bestia. Sin embargo, al observar más de cerca, Astor notó algo extraño en la bestia, tentáculos púrpuras que se retorcían en su lomo. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de la verdad. No había forma de que esa cosa fuera un no muerto. La bestia lanzó un rugido gutural, revelando su naturaleza pútrida. El Descan gritó desde las rejas, preguntando con pánico por qué algo así estaba debajo de la mansión. El patriarca Zenith explicó con una sonrisa cruel que esas cosas se sentían atraídas por el olor de la muerte y que simplemente apareció pensando que encontraría cadáveres frescos para comer. Añadió que no moría sin importar cuánto la cortaran o quemaran, por lo que la capturaron como un oponente perfecto para probar la fuerza. Con una sonrisa siniestra, Zenith comentó que, gracias a la bestia, ya no tenían problemas para deshacerse de los cuerpos. El noble del bigote señaló que incluso los caballeros más hábiles apenas lograban capturar a un no muerto. Luego, se enfrentó al conde Mace, preguntándole si planeaba dejar que el chico de las 7 alas muriera en vano, a lo que Mace respondió con frialdad que si eso sucedía, solo probaría que era un fanfarrón. Mientras Astor observaba a sus espectadores desde el fondo de la mazmorra, la tensión era palpable. El patriarca Zenith aseguró con frialdad que no se preocuparan, que incluso si moría, había formas de hacer uso de él, y que de hecho, para ellos podría ser incluso más conveniente. El conde M soltó una risa siniestra, su expresión impasible. Observando a Astor a través de las rejas, pensó para sí mismo que después de toda la fanfarronería que acababa de dar, era mejor que no se atreviera a morir tan fácilmente, mientras la bestia no muerta se abalanzaba sobre él. Astor, sin embargo, se dio cuenta de que no importaba cuántas veces cortara a la criatura, no había un impacto real. Comparado con un no muerto normal, la regeneración de esta bestia era demencial, curando sus heridas casi al instante. El problema fundamental era que los no muertos ya estaban muertos para empezar. Para matarlos por completo, había que quemarlos a la luz del sol o purificarlos con un arma sagrada. Y si no podías hacer ninguna de las dos cosas, la táctica estándar contra los no muertos era simple, no enfrentarlos. Pero Astor sabía que la retirada no era una opción, y que si solo usaba tácticas de manual, no tenía sentido ser un 7 alas. Con la determinación ardiendo en sus ojos, se dio cuenta de que tenía que demostrar su valía, abrumando a un no muerto con pura fuerza bruta. Con un pisotón que hizo temblar el suelo, desató una oleada de poder. La onda de choque fue tan intensa que el noble del bigote fue arrojado hacia atrás, exclamando asombrado por el increíble poder mágico que presenciaba. Los otros ancianos se aferraron a las rejas, preguntándose qué estaba sucediendo allí abajo y si Astor había logrado derrotar a la bestia. El patriarca Zenith, sin embargo, permaneció en silencio, observando la escena con una expresión indescifrable. Cuando el polvo se disipó, la figura de Astor emergió de la niebla, su espada aún brillando con un poder residual. El patriarca, sin embargo, solo pudo chasquear la lengua con decepción, murmurando qué desperdicio. De repente, algo salió disparado de la niebla a una velocidad increíble, golpeando a Astor en el pecho. El golpe lo envió volando por los aires, su cuerpo se estrelló contra el suelo de piedra con un ruido sordo. La bestia no muerta se cernió sobre él, sus tentáculos púrpuras retorciéndose con anticipación mientras se preparaba para devorarlo. Desde arriba, el vizconde gritó el nombre de Astor, su rostro una máscara de puro terror. El conde Mace, sin embargo, lo detuvo con una sonrisa gélida, pidiéndole que no arruinara la prueba saltando para salvarlo. El vizconde lo miró con furia, preguntándole si quería que se quedaran de brazos cruzados y lo vieran morir. Mace simplemente le pidió que se calmara. Luego, con una sonrisa enigmática, le indicó que mirara más de cerca, y le aseguró que parecía que Astor aún tenía unas bajo la manga, ya que el joven sonreía con calma, diciendo que parecía estar funcionando correctamente. La bestia no muerta, aunque todavía imponente, parecía un poco más delgada que antes.
Astor se puso en pie, canalizando una vez más la energía carmesí de Gram, listo para continuar la batalla. Con un grito salvaje, Astor clavó repetidamente la hoja carmesí de Gram en la cabeza de la bestia. La criatura huyó de dolor mientras la sangre negra brotaba de sus heridas. Astor, con una expresión de pura determinación, juró que no se detendría hasta que la bestia muriera. Desató un torbellino de ataques, una danza mortal de energía roja y sombras que envolvía a la criatura. El vizconde observó con asombro, reconociendo que ese era el movimiento que le había mostrado una vez. Recordó haberle enseñado la técnica, una sombra de su yo pasado guiando al joven Astor. Pero se dio cuenta de que no, esto era algo diferente, algo completamente nuevo y mucho más poderoso, cadenas oscuras y energía carmesí danzando en una sinfonía de destrucción. El noble del bigote gritó aterrorizado que el lugar se iba a derrumbar. El patriarca Zenit ordenó a los señores ancianos que se pusieran a salvo mientras la mazmorra se desmoronaba a su alrededor. Con una expresión de asombro y comprensión, el patriarca murmuró para sí mismo, así que esto es, el poder de las 7 alas. Cuando el estruendo cesó, el noble del bigote se levantó temblando, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Los demás ancianos miraban a su alrededor, desconcertados, preguntándose a dónde había ido la bestia mágica. El patriarca Zenit, con una expresión de pura incredulidad, se dio cuenta de que Astor había arrastrado al no muerto a un vórtice de magia y lo había reducido a polvo, una hazaña de poder sin precedentes. No fue una técnica adecuada, sino pura fuerza bruta, confiando únicamente en la calidad y el volumen de su magia, una proeza que solo un 7 alas podría lograr. El patriarca se dirigió al vizconde, preguntándole si eso también había sido obra suya. El vizconde, fingiendo sorpresa, respondió que por supuesto que no y que estaba tan sorprendido como él por el crecimiento de su hijo. El conde Mace, con una sonrisa satisfecha, se dirigió a los ancianos, preguntándole si Astor había pasado la prueba. Después de un tenso silencio, el patriarca Zenit admitió que dudaba que alguien allí se opusiera. Desde arriba, el conde Mace le gritó que había aprobado. Le dijo que ya podía subir, pero Astor señaló que la cadena que usó para bajar también quedó atrapada en el vórtice. Con una sonrisa traviesa, les preguntó si les importaría bajarle una cuerda. Más tarde, en una habitación privada, el patriarca le preguntó si eso era lo que quería. Astor confirmó que no estaba interesado en luchar por la sucesión de la casa principal, ya que si alguien como él deambulara libremente por la mansión, sus queridos primos no podrían relajarse. Añadió que su lugar seguía siendo su hogar, la casa del vizconde, a lo que el patriarca se rió, preguntándole si a eso le llamaba modestia. Le dijo que no podía engañarlo sobre la ambición que veía en sus ojos. Con una mirada penetrante, le preguntó si no tenía la intención, algún día, de volver su espada contra el propio Elmain. Luego, fue aún más directo, preguntándole si la cabeza de Raderick era su objetivo. El patriarca se rió ante la tensión de Astor y le aseguró que no se preocupara, ya que no estaba allí para indagar en sus verdaderas intenciones, al menos no en ese momento. Astor, aún confundido, le preguntó por qué, ya que los rebeldes eran sus enemigos. El patriarca le recordó que, como ya le había dicho, ellos tampoco eran de una sola opinión. Admitió que Raderick era demasiado testarudo para su gusto, y que si la existencia de Astor se convertía en un control sobre él, eso sería conveniente para ellos, pero le advirtió que si alguna vez volvía a mostrarle los colmillos, entendía lo que eso significaba, ¿verdad? Al salir de la sala, Astor murmuró para sí mismo, harto de hablar sobre el Maine con ese viejo monstruo. Su padre se acercó, preguntándole qué le habían dicho, a lo que Astor respondió que le habían ofrecido ser acogido en la casa principal, pero que los había rechazado. El vizconde se quedó sin palabras, completamente sorprendido por la decisión de su hijo. El conde M se acercó a ellos, comentando que era una pena. Añadió que si se hubiera convertido oficialmente en un pupilo de la casa principal, podría haber disfrutado de una vida mucho más privilegiada, a lo que Astor respondió reconociéndolo como el conde Mace. Con una sonrisa encantadora, Mace le preguntó por qué había sugerido algo que terminó ayudándolo, pero el conde simplemente se hizo el inocente, diciendo que no sabía a qué se refería. Astor lo miró con escepticismo, pensando para sí mismo que el conde simplemente sentía ganas de molestar a un niño molesto y arrogante. Mace le puso una mano en el hombro y, con una sonrisa, le recordó que, más importante aún, a partir de hoy era oficialmente reconocido como el chico de las 7 alas, tanto de nombre como de hecho. Luego, con una mirada astuta, le indicó que mirara a su alrededor. Todos los nobles en la sala murmuraban, sus miradas llenas de codicia, miedo y cálculo,
algunos lo querían para sí mismos, otros planeaban eliminarlo, y otros veían la forma de utilizarlo. Mace le explicó que, tal como él mismo había dicho, el emblema de 7 alas tenía un tremendo valor por sí solo, y que a partir de ahora, más gente iría tras él de muchas maneras diferentes. Astor lo miró con una sonrisa perspicaz, preguntándole directamente si él, el conde Mace, era uno de ellos. El conde Mace no respondió de inmediato, su expresión se tornó momentáneamente pensativa. Con una sonrisa encantadora, admitió que casualmente formaba parte de la junta de la Academia de Caballeros, y que reclutar jóvenes prometedores para apostar por ellos era parte de su trabajo. Luego, señaló con la cabeza al noble del bigote, añadiendo que lo mismo aplicaba para ese caballero de allí. Se despidió con la mano mientras se alejaban, diciendo que por eso ya esperaba con ansias el día en que se inscribiera con ellos, y se despidió de Astor hasta entonces. Mientras se alejaban, Astor pensó que ese tipo era difícil de leer y que era demasiado pronto para decidir si era un aliado. Su padre le ajustó el cuello de la camisa, diciéndole que ya era hora de volver a casa. Con una mano en el hombro de Astor, añadió con orgullo que sus hermanas necesitaban escuchar todo sobre su gran actuación de hoy. Astor sonrió con picardía, pensando que cuando su madre viera sus heridas, se desmayaría en el acto. Mientras tanto, en otro lugar, un caballero le informaba a su capitán que había oído que el joven maestro Daris había perdido la vida durante una prueba que le impuso Lord Zenith. El capitán, que no era otro que el duque Raderick, preguntó por el resultado del chico de Igfred, que también había sido convocado. El caballero, pensando que a Raderick apenas le importaba su propio hijo, le dijo que también tenía un informe sobre eso. Al escuchar el informe, Raderick simplemente dijo ya veo, y sus manos se entrelazaron mientras procesaba la noticia de que el chico realmente poseía 7 alas. El caballero, sorprendido, le preguntó si ya lo sabía. Raderick, sin embargo, ya estaba perdido en sus propios pensamientos, dándose cuenta de que si dejaban las cosas como estaban, el antiguo equilibrio de poder dentro de El Maine podría colapsar. El caballero, aún preocupado, le preguntó a su señor si no deberían tomar algún tipo de acción. Raderick, sin embargo, lo desestimó con una sola palabra: déjalo. Sentado en su trono, declaró con arrogancia que si el Maine pudiera ser sacudido por un obstáculo de ese nivel, se habría desmoronado hace mucho tiempo. Además, añadió con una confianza escalofriante que tarde o temprano, las 7 alas serían suyas. Hasta entonces, decidió que lo dejaría vagar libremente, queriendo ver hasta dónde podía luchar ese infante que no pudo atrapar en el pasado, y que lo entretuviera por un tiempo. El recuerdo de encontrar al joven As junto al cuerpo de su madre en la nieve volvió a su mente. As, niño de las 7 alas, murmuró para sí mismo, sus ojos brillando con una determinación siniestra. 4 años más tarde, frente a la prestigiosa Academia de Caballeros de Dor-Latil, una multitud de aspirantes se alineaba para el examen de ingreso. Los examinadores gritaban a los solicitantes que se movieran rápidamente una vez que hubieran terminado de registrarse. Entre la multitud, un joven señaló a otro, preguntando con curiosidad si ese era él, el de los rumores. Su compañero, sin embargo, respondió con escepticismo, diciendo que había oído que era mucho más musculoso. El examinador le presentó un formulario, explicando que el reino y la orden de caballeros no se hacían responsables de las lesiones o accidentes durante el examen, y le pidió que firmara si estaba de acuerdo. Luego, le ordenó que mostrara su emblema de ala, ya que no podían permitirse el lujo de aprobar accidentalmente a alguien sin magia. El examinador, ahora identificado como Astoraf El Maine, asintió con aprobación. Pero el apellido El Maine resonó en la sala, y el examinador principal se giró, sorprendido. Astor, con una sonrisa despreocupada, le recordó que necesitaba ver su emblema de ala y explicó que el suyo estaba en un lugar un poco incómodo de mostrar. Luego, con una sonrisa coqueta, le preguntó si no podía simplemente dejarlo pasar por su cara bonita.